Llegó el momento de trabajar con una de las herramientas más útiles en la programación en web, que tiene que ver con las expresiones regulares. Para eso, primero tenemos que entender qué es una expresión regular. Una expresión regular no es otra cosa más que un patrón. Y un patrón, definido desde lo técnico, no es otra cosa más que el formato que tiene que cumplir un determinado string. O sea que podríamos decir que una expresión regular es el patrón que un string debe cumplir para satisfacer con una necesidad del lado de la programación. Saquemos la parte de abstracción, vamos a hacer un ejemplo práctico. Estoy en un directorio en mi disco rígido y le pido el listado, el dir. Me trae todo, tengo documentos HTML, tengo archivos JPG, tengo en algún lugar un CSS tirado y tengo un PSD. Le podría decir que de todo esto, de este directorio, me traiga todo lo que sea .jpg. En cuyo caso el listado de directorios se reduce solamente a los archivos que sean .jpg. Eso es un patrón. Eso es una expresión regular. Necesito que para satisfacer el listado de directorio, lo que se devuelva sean archivos .jpg. En web se usa muchísimo, tanto en PHP como en JavaScript, principalmente para verificar todos los ingresos de datos por parte del usuario. Y uno de los ingresos de datos principales del usuario es la interacción por medio de formularios, ¿sí? Si bien hagamos de cuenta que tengo un formulario que espera un nombre, un correo y un archivo para adjuntar, si bien HTML5 ha dado su parte desde el lado de la programación para facilitar el trabajo con los formularios, podríamos venir a este formulario en particular y decirle que el nombre sea un input de tipo text y que el correo, en vez de ser un text con X, en vez de ser un input de tipo text, sea un input de tipo email. En cuyo caso, lógicamente, cuando venimos al formulario y le decimos que donde iba el correo queremos cualquier cosa, ASD, y lo queremos mandar, nos va a frenar el envío del formulario diciendo que el dato ingresado no satisface con lo que debería ser un correo electrónico, donde un correo electrónico como mínimo es algo @ algo. Ahí sí cumple, por lo cual no tengo ningún problema, pero si pongo algún carácter inválido, ¿sí? Un signo de pregunta, eso está mal. Perfecto, HTML5 nos hizo un favor. Si queremos que el dato sea obligatorio, porque si no pongo absolutamente nada, esto se puede enviar, tenemos el atributo de HTML5 require, ¿sí? Para hacerlo obligatorio. Le voy a decir que tanto el nombre como el email son requeridos. En cuyo caso, cuando se quiera enviar esto sin ingresar absolutamente nada, no me va a dejar, ¿sí? Desde el momento que ponga algo y que lo que pongo acá, no sé, german.rodriguez@email.com, cumplan con el patrón de un correo, sí lo voy a poder enviar. Ahora, HTML5 nos da una mano, nos hace un favor, nos dice, acá tenés que poner algo que sea de tipo text y acá tenés que poner algo que satisfaga el correo electrónico de forma tal de que si sacás el arroba está todo mal y no lo vas a poder enviar, ¿sí? Sin embargo, el input de tipo text, por ejemplo, no me permite verificar qué estoy ingresando. Si yo pongo Germán, me sirve, y si pongo Germán con exclamación y una sonrisita, también se manda. Y sin embargo, esto no es un nombre válido, ¿sí? No cumple con los caracteres que tiene un nombre. Un nombre podrá estar formado por letras y espacios, si es un nombre, completo, ¿sí? Un nombre compuesto, no completo. Sin embargo, no acepta ni números, ni puntos, ni guiones. Eso es para nosotros una expresión regular y eso es lo que vamos a querer verificar por medio del nombre, ¿sí? Queremos que el nombre, para que nos llegue efectivamente, sea una cadena de texto formada por letras y si corresponde por espacios. Para eso veamos un poquitito la teoría que hay atrás de las expresiones regulares, así sabemos qué podemos hacer. La teoría la voy a mostrar desde un archivo aparte, principalmente con JavaScript para dar los primeros pasos, únicamente porque es un poco más práctico para entender y para testear y también para debugar que PHP, ¿sí? Donde si hay algún error por ahí es un poco más complejo de llegar al porqué. Entonces, a ver, primero, JavaScript tiene dos formas de trabajar con cualquier objeto, con cualquier tipo de dato o con cualquier elemento que queramos trabajar. Primero, podemos decir que tenemos una expresión regular basada en el constructor. El constructor es el new regexp, que recibe entre paréntesis y a modo de string la expresión regular que queremos verificar. La otra posibilidad es hacerlo a través del literal. El literal de la expresión regular es la doble barra. Si después de la doble barra ustedes ponen algo, en realidad están haciendo un comentario, pero si eso en vez de estar después de la doble barra está entre barras,
lo que estás haciendo es creando el literal de una expresión regular. Hagamos un ejemplo, si estas expresiones regulares las vamos a comparar contra un determinado string, contra una determinada cadena de texto. Vamos a usar como cadena de texto, este es un video tutorial para mis alumnos de programación. Hagamos de cuenta que lo que queremos ver es si la cadena de texto que recibimos dice en algún lugar alumnos. Para eso, ya sea por el constructor o por el literal, vamos a poner la palabra que estamos esperando recibir. Vamos a poner alumno en singular. Copio esto, pego acá para que tengamos los dos, ¿sí? Con el mismo ejemplo. Y para ver si esto cumple, sencillamente le tenemos que pedir a la expresión regular, a cualquiera de las dos, la primera o la segunda, las dos crean un objeto de tipo expresión regular. A cualquiera de las dos le vamos a pedir el método, la función .test. El .test es el método de una expresión regular para ver si ese patrón coincide con una determinada cadena de texto, por lo cual recibe como argumento la cadena que queremos verificar. Esto nos va a devolver un booleano, o true o false. True si cumple, false lógicamente si no cumple, por lo cual digamos que la variable respuesta es el test de esta cadena. Hagamos un document.write diciendo que muestre la respuesta que acabamos de recibir. Obviamente vamos a ver o sí o no. No vamos a ver mucho más que eso. Vamos a nuestro documento de ejemplo. Actualizo. Y esto me va a dar true porque efectivamente en algún lugar de toda esta cadena de texto cumple que la palabra alumno existe. Después vamos a mejorar esto poco a poco, pero en primera instancia el patrón que estamos esperando puede estar tanto al principio como en el medio como al final de la cadena de texto, pero lo importante es que cumpla. Obviamente si dice alumnos cumple, si pongo que quiero que diga alumnas, vengo acá, actualizo y no cumple, porque estoy diciendo que quiero alumno, ¿sí? Y si pongo cualquier otra cosa, ¿sí? Un signo de exclamación, tampoco va a cumplir, porque en primera instancia le dijimos que queremos que diga alumnos, ¿sí? Podríamos poner también alumnos en vez de alumno, no importa, lo importante es que cumpla, ¿sí? Con lo que estamos esperando. Ahora, teniendo en cuenta que acá podría decir en vez de alumnos, alumnas, vamos a tener que modificar la expresión regular, porque en primera instancia lo que escribimos se respeta tal como fue recibido, ¿sí? Para eso, la expresión regular en realidad nos va a dar una serie de metacaracteres. Un metacarácter no es otra cosa más que traducido al idioma humano, un comodín, ¿sí? ¿A qué me refiero con comodín? Cuando hicimos la primera prueba de pedir el listado de directorio, le dijimos que queríamos cualquier cosa, .jpg. Ese cualquier cosa es un comodín, ¿sí? Le podríamos decir algo más específico, ya que tengo degradado, diseño, fondo y h2. Quiero que sean todos los directorios, sí, todos los .jpg, perdón, todos los archivos que empiecen con D. Dame d.jpg, ¿sí? Entonces, este asterisco en realidad es un carácter de sustitución que dice que ahí como comodín espera cualquier cosa, ¿sí? Vamos a hacer una prueba acá, le vamos a decir que quiero que donde dice alumnas, ¿sí? Digo, donde dice alumnos, que sea alumnos, alumnas, nos es indistinto. Para eso tenemos dos conjuntos de metacaracteres. Primero los de sustitución. Los metacaracteres de sustitución son los que permiten insertar un determinado carácter o cualquier cosa, ¿sí? O sea que son los que definen qué esperamos en un determinado lugar del patrón, obviamente. Y por otro lado tenemos los de cantidad, porque cada cosa que nosotros le digamos, a diferencia de lo que pasó con el directorio, que le dijimos tráeme de lo que sea .jpg y después de la D y hasta el punto tengo un montón de caracteres. En las expresiones regulares de JavaScript y de PHP, cada metacarácter de sustitución es en realidad una única aparición. Quiero que aparezca en este lugar tal carácter, pero una sola vez. Por lo cual después tenemos los metacaracteres de cantidad que se encargan de definir cuántas veces aparece ese carácter. Entonces, hagamos de cuenta que en nuestra expresión regular nosotros esperamos alumnos o alumnas. Uno de los caracteres de sustitución es el punto. El punto lo que dice es que en ese lugar donde lo escribís se acepta cualquier carácter. O sea, digamos cualquier símbolo, ¿sí? O carácter. Voy a venir acá y en la expresión regular le digo que busco alum punto.
ese punto en la expresión regular lo que le está diciendo es que quiero que sea cualquier cosa. Vengo acá y actualizo, y en vez de false me da true para alumnos. Pongo alumnas, vengo acá, actualizo, me da true para alumnas, y el problema que tiene es lógicamente que estamos esperando cualquier cosa. O sea que si pongo alumno peso S, o el signo pesos, dólar, como quieran llamarlo, vengo acá y actualizo y me sigue diciendo que es verdadero. O sea que el punto, si bien representa cualquier cosa, ese cualquier cosa por ahí no me sirve, y como dijimos recién, representa un único carácter, ¿sí? Si tuviese dos estaría mal, y si no lo tengo, bueno, en realidad como espera cualquier cosa, esto sigue cumpliendo, ¿sí? Porque antes o después puede haber cualquier cosa. Podríamos acotar la búsqueda, le podríamos decir que en vez de, no sé, alumnes, que no existe, solamente quiero o alumnas o alumnos. Para eso hay otro metacarácter de sustitución, que son los corchetes. Los corchetes, en la programación clásica, en JavaScript por lo menos, se usa para el literal del array. Consideremos entonces el corchete de la expresión regular como un array, como un listado de caracteres de símbolos válidos. Le podría decir que quiero la A y la O, por ejemplo. En cuyo caso, el corchete es un listado de caracteres válidos en ese lugar del patrón. Estos caracteres no van separados por nada, ni por coma, ni por punto y coma, ni por punto, ni por comilla, nada. Quiero que la expresión regular 1 sea alumno o alumna. Cuando pongamos acá alumnes primero, ¿sí? Vamos a la web y probamos y nos dice que no cumple, ¿sí? Porque ya no espero cualquier cosa. Si le digo dame alumnas, vengo acá y pruebo, me dice verdadero. Y si digo dame alumnos, vengo acá y pruebo, también me da verdadero, ¿sí? El corchete también permite expandir su comportamiento a el uso de guiones, ¿sí? Si yo pongo A-E, si entre corchetes tenés un guión con un guión entre dos símbolos, es un rango. No estamos definiendo que queremos la A o la E, sino que estamos definiendo que desde la A hasta la E aceptamos cualquier símbolo, ¿sí? Tiene la única limitación que debe ser obligatoriamente en orden ascendente y que no se puede saltear símbolos. Digo, no puedo decirle de la A minúscula a la Z mayúscula, ¿sí? Tiene que ser dentro del mismo case, mayúscula minúscula, el rango ascendente, ¿sí? No lo voy a utilizar en el caso de alumno o alumna porque no tiene sentido, pero si hubiese un guión en el medio estamos definiendo un rango. ¿Se puede mezclar? Sí, definitivamente se puede mezclar. Podríamos decirle que queremos de la A a la E, o la letra O, o la letra P. En cuyo caso, como entre estos tres símbolos no hay ningún guión, no es rango, y como entre estos dos sí hay guión, es un rango definitivamente. Hagamos de cuenta que tenés, no sé, un archivo, ¿sí? Foto 1, foto 2, foto 3, etcétera. Vamos a decirle que la variable archivo sea foto 001, ¿sí? Y le vamos a decir que nuestra expresión regular sea en el literal, que esperamos foto, ¿sí? Y le vamos a decir que 00 del 0 al 9. Lo que le estamos diciendo es que nuestro patrón regular acepta foto, tiene que haber 3 signos 0, esto se respeta literalmente, y el último carácter es de 0 a la 9, al 9, perdón. Si le decimos que pruebe la expresión regular 3 contra archivo, nos debería decir que esto está bien, que es correcto, ¿sí? En cuyo caso es verdadero, y si pongo en vez de foto 9, pongo foto X, 00X, vengo acá y me dice que es inválido, achiquemos el rango, ¿sí? Foto del 0 al 3, si le digo que esta es la foto 003, vengo acá, me da verdadero, y si digo que esto es la foto 4, me da falso. Y podríamos decir entonces que es foto de 0 al 3 o el 6 o el 7. No es foto 0 a 367 porque cada carácter representa un único símbolo, ¿sí? O sea, cada comodín representa un único símbolo. O es del 0 al 3, 0, 1, 2 y 3, o es 6 o es 7. No es de 0 a 367, ¿sí? Venimos acá
el 4 sigue dando falso, el 3 nos da verdadero, el 7 nos da verdadero, y así sucesivamente con el 6 y con los otros caracteres que están fuera del rango, ¿sí? Entonces, tenemos un texto estático, ¿sí? Porque hasta ahora, sin darnos cuenta, hemos trabajado con caracteres estáticos, o cualquier cosa, o un listado de opciones, o un rango, ¿sí? Vamos a dejar acá comentado entonces que se permite la mezcla entre rangos y opciones. O sea que acepto de la A a la E, o la O a la P, o la P, y acá de 0 al 3 inclusive ambos valores, o el 6 o el 7, ¿sí? Estos son los de sustitución. Quedaría un último, ¿sí? Que es un listado de opciones, ¿sí? Supongamos que esto es para alumnos y para profesores, ¿sí? Podría decirle entre paréntesis y separados por el pipe, por el palito del OR y uno solo, ¿sí? Una palabra y otra palabra. O más, una palabra, otra más, ¿sí? Y una última, ¿sí? En definitiva, puede ser esto, o esto, o esto, o esto, ¿sí? Todavía no nos vamos a meter en eso, pero nada, podría decirle que hagámoslo, ya fue, ¿sí? Espero, entre paréntesis, o alumna o alumno, palito del OR, profesor. Entonces, funcionaría para, vamos a poner profesores porque es plural, ¿sí? Y también con los alumnos. Vamos a poner alumnos, ¿sí? Alumnos o profesores, ¿sí? Venimos acá, actualizamos. Esperen que nos quedó el testeo con las fotos, ¿sí? Volvamos a la expresión regular 1 y la comparamos contra esta cadena. Venimos acá y actualizamos, nos da verdadero porque efectivamente dice alumnos. Si dice profesor, como estamos esperando profesores, vengo acá y actualizo y me da falso. Pero si en algún lugar esto dice profesores de programación, vengo acá y actualizo y me da verdadero, ¿sí? Entonces, hasta ahora cada uno de estos símbolos, o cualquier cosa, o caracteres específicos, o rango, o palabras, no se ponen las palabras entre corchetes porque si no sería o la P, o la A, o la L, ¿sí? Digo, el corchete es por carácter. Los paréntesis son por combinación, por palabra, ¿sí? Por string completo. Entonces, tenemos esto para testear. Nos quedan los de cantidad. Digo, si yo le digo que espero alumnos o alumnas, y vengo acá y digo alumnos, vengo, actualizo, me da verdadero, pero si en vez de alumnos recibo como string alumno, me da falso. Por lo cual, hagamos de cuenta que la S podría estar como podría no estar. Ahí entran en juego los metacaracteres de cantidad, ¿sí? Dentro de los de cantidad no tenemos muchos, ¿sí? Tenemos 4 símbolos nada más. Por un lado, el asterisco. El asterisco como metacarácter de cantidad indica que lo que está antes del símbolo, ¿sí? Lo que está antes del asterisco, y puede ser o el punto, o el corchete, o o los paréntesis, o puede ser un carácter estático, ¿sí? Carácter estático me refiero a, por ejemplo, la S de alumnos. Sí, la S de alumnos en realidad no es una expresión regular, o sea, no es un metacarácter, no es un comodín, es un carácter físico, o sea que lo que está exactamente antes podría estar, puede no estar y se puede repetir. Eso es lo que hace el asterisco, o sea que si vengo acá y pongo un asterisco después de la S, lo que le estoy diciendo que puede estar, o puede no estar, o puede repetirse, es la S de alumnos y alumnas. Vengo acá, actualizo, y ahora me dice que es verdadero, porque como le dije que la S podría estar como podría no estar, pongo alumnos, vengo acá y me da verdadero, y si le digo alumnos con muchas S, vengo acá, actualizo y me da verdadero. Hagámoslo con el carácter anterior, así vemos esto, sí, le voy a decir que quiero que alumno o la O o la A, ¿sí? Porque siempre es lo que está justo antes, y en este caso antes tengo un comodín. O sea que ese comodín podría estar como podría no estar o podría repetirse. Vengo acá y le digo alumnos. Actualizo, sí querida, está perfecto, dice alumnos. Pongo alumna as,
vengo acá, actualizo y me da verdadero, porque dijimos que se podía repetir. Y si no existe alums, vengo acá y pruebo y también es verdadero, ¿sí? Ahora, lo importante es que sí esté lo que está antes y lo que está después de esa cadena de texto. Si pongo alumna sola en singular, me va a decir que esto es falso, ¿sí? Por lo cual hay otro carácter de cantidad que es el signo de pregunta. El signo de pregunta indica que lo que está antes del comodín, o sea, del signo, cualquiera de todas las opciones, punto, corchete, paréntesis o carácter estático, cualquiera, puede no estar, pero si aparece es una sola vez. No se puede repetir, ¿sí? Tiene que estar una vez o no estar, por lo cual le podríamos decir que la S podría estar como no estar, ¿sí? Venimos acá, actualizamos, ahora nos da true porque le dijimos que la S podría estar o no estar. Podríamos poner alumna o ABA, digo, esto también es válido porque dijimos que la combinación de o esto se podía repetir, ¿sí? Borremos esto. Lo mismo pasaría con profesor y profesores, ¿sí? Si vengo acá y pongo profesores, actualizo, me da verdadero porque profesores es el carácter que estamos esperando, pero si pongo profesor, vengo acá y actualizo, me da falso. O sea que el plural de profesor podría estar como no estar, en cuyo caso entra en juego. Si pongo el signo de pregunta, le estoy diciendo que lo que podría no estar es lo que está inmediatamente antes. Y lo que está inmediatamente antes es la S. O sea que profesor sigue fallando. No se hace por cada uno, no es profesor y podría no estar la E y podría no estar la S, porque si no profesors, o sea, esto de acá, profesors, me va a dar verdadero, ¿sí? Me va a decir que sí porque dije que la E podría no estar. Si lo que querés es que una combinación de símbolos sea lo que esté o no esté, se encierra entre paréntesis. Es profesor y este es podría estar como podría no estar. Vengo acá, obviamente me da true para está bien, perfecto, me quedé buffereando. Está perfecto porque en primera instancia, mientras que contenga en el medio lo que estamos pidiendo, está perfecto. Esto cumple todo lo que pasa acá y todo lo que pasa acá, dicho en español argentino, le chupa tres huevos, ¿sí? En cuyo caso esa S no nos está fallando, pero si dice profesores es verdadero, ¿sí? Si dice profesoreas, me va a decir que está... Ah, está bien, me sigue diciendo que está bien, me está cagando a pedo, me está pegando por todas partes, porque esto cumple, ¿sí? No cumple esto, hagamos una cosa, hagamos de cuenta que después del profesor es o E o S, tiene que haber, no sé, tiremos una P. A propósito, así lo usamos como delimitador de palabras, ¿sí? Vengo acá y ahora sí explota todo, porque si dice profesor P, me va a decir que no cumple. ¿Por qué no cumple? Sí, está perfecto, profesor. Ah, no, porque dije que la P no podría no estar, perdón. Ahí está, reacomodemos esto. Profesor P me va a dar verdadero, ¿sí? Cuando esto tenga ganas de responder. Bangen que se colgó. Acabo de colgar el Apache. Bien, me dice que es verdadero, ¿sí? Porque dijimos que la E y la S podría no estar. Si pongo profesora, me va a decir que no es verdad, ¿sí? Porque dijimos profesor o profesores. Y si le dijimos, si le decimos entonces que esto sea profesores con la P, así lo usamos como delimitador de palabra, me va a decir que está perfecto, ¿sí? ¿Qué más de esto? Esperen, recién puse profesora, ¿sí? Profesor, profesora también tendría que ser válido, por lo cual vamos a decirle que dentro de todo esto la A podría estar como podría no estar, y la gran macana de esa A podría estar o no estar es que ya la es no cumple, ¿sí? No es que puede ser profesora es, ¿sí? Salvo que seas Mariano Grondona, no tiene sentido eso, ¿sí? Pero si vengo acá y pongo profesora, que actualizo, me va a decir que está bien, ¿sí? Por lo cual lo que tengo es la posibilidad de tener como combinación o profesora o profesores, ¿sí? Eso en el plural. Ahora, la S podría no estar. O sea que tengo profesor, profesora, profesoras, profesores. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Sí, tengo profesor y podría ser profesoras o profesores. Y dentro de profesoras, la S es optativa. Vengo acá,
actualizo, profesora me da verdadero, vengo acá, pongo profesoras y también es verdadero, vengo acá, pongo profesor solo y es verdadero, pongo profesores y es verdadero, y si pongo profesore sin la S, profesore, vengo acá y actualizo, me dice que no, y si digo profesoras, obviamente me va a dar verdadero porque lo acabamos de probar, pero si le digo profesora es, vengo acá y actualizo y me va a dar falso, ¿sí? Y queda un último, quedan dos metacaracteres de cantidad, ¿sí? Que también son importantes saber que existen. Ahora retomamos el ejemplo, ¿sí? Tenemos el signo más. El más indica que lo que está antes del signo tiene que estar una vez como mínimo. Una vez como mínimo significa que se puede repetir eternamente, ¿sí? No tiene un límite, ¿sí? Pero tiene que estar como mínimo una sola vez y se puede repetir. No hay ningún metacarácter que diga que lo que está antes tiene que aparecer una vez y nada más que una vez, porque para eso no se mete un metacarácter de cantidad, porque si todos estos representan una vez la aparición, esto es que se repita y que aparezca, esto es que esté o no esté, y esto es que esté, no esté o se repita. Ahora, como esto se repite eternamente, también pueden definir una cantidad exacta, ¿sí? Ahí entran en juego las llaves. Entre llaves hay tres combinaciones posibles. Llaves y un determinado número. Lo que está antes tiene que aparecer esa cantidad exacta de veces. Podemos poner un número, coma, otro número. Lo que está antes tiene que aparecer entre esas cantidades. Ambas inclusives. ¿Sí? Si pongo, por ejemplo, ¿no? Por dar un ejemplo. Hagamos de cuenta que alumno A tiene que aparecer 2,4. Ok, de 2 a 4 inclusive puedo meter la O o la A o la combinación de ambos o A o A. ¿Sí? Y por último, nos queda también entre llaves una última combinación que es un número, coma, y después de la coma vacío. Entonces, como ahí estamos definiendo un mínimo, pero no un máximo, tiene que aparecer desde esa cantidad de veces. O sea que con que cumpla este mínimo, no importa cuántas veces se repita, ad eternum, ¿sí? De por vida, si quiere, ¿sí? Lo último de esto, y después pasamos a otras cosas que tienen las expresiones regulares. Hay atajos también para estos caracteres, no para estos, sino que para estos, ¿sí? Hay una serie de atajos que son todos los símbolos que empiezan con la barra al principio, ¿sí? ¿Qué tenemos, por ejemplo? Tenemos barra W. El barra W representa cualquier carácter alfanumérico. Si la memoria no me falla, es de la A a la Z, de la A a la Z, de 0 a 9, y creo que incluye también el guión bajo o el guión del medio, nunca me acuerdo, pero son esos caracteres, ¿sí? Existe el barra D. El barra D representa solo dígitos, o sea que es un alias de el corchete de 0 al 9. Sí, esto también debería haber sido corchete y como listado de opciones, de la A a la Z, de la A a la Z, de 0 a 9 y el guión bajo. Y después hay otro que es el barra S, que representa cualquier símbolo de espacio. Cualquier signo de espacio. Dentro de los signos de espacios tenemos el espacio, la barra espaciadora, ¿sí? Tenemos el tab y tenemos el enter, ¿sí? Que son cosas que representan un espacio formal. Y nos queda por último el barra B larga, que representa cualquier delimitador de palabra. ¿Qué significa esto? Que
Por dar un ejemplo, ¿sí? Nos estaba pasando recién con las expresiones de las opciones de palabras, ¿sí? Si yo dejo profesor y después viene o esto, o esto, o esto, fíjense que yo le puse una P al final, porque si no, si saco esto y después venía cualquier bosta, es válido, ¿sí? O mismo si pongo esto, ¿sí? Si pongo profesor ADE, es válido porque antes o después puede haber cualquier cosa. Los delimitadores de palabra lo que dicen es que en ese lugar que estás pidiendo tiene que haber cualquier signo de puntuación que representa, cualquier signo de puntuación que represente un cambio de palabra. Y ahí se expande un poco más, porque no son solamente los de espacio. Digo, por un lado tenés el espacio, el tab, el enter, pero además tenés los puntos, la coma, comillas, paréntesis. Sí, digo, todo lo que sirva para representar un cambio, un final de cadena de texto, es lo que abarca el barra B. O sea que, retomando nuestra expresión regular, si le digo que alumno o alumna está encerrado entre barra B, lo que le estoy diciendo es que esta S podría estar o no estar, pero después tiene que haber un delimitador de palabras. O sea que si pongo alumnos de, ya no cumple. ¿Por qué? Porque tiene que haber un delimitador de palabra. O punto, o coma, o punto y coma, o espacio, o enter, o tab. Lo mismo aplicaría a profesor, profesores, profesoras, etc. Barra B, barra B. Tenemos alumnos, esperamos, alumnos ya no es va alumnos, es el barra B que representa cualquier delimitador de palabra. Venimos acá, actualizamos, nos da falso. Déjenme probar esto un segundito con la expresión regular 2 porque me parece que había una pequeña trampa con el constructor y no el literal. Vengo acá y actualizo y me sigue dando falso, banquen un toque. Confieso que no lo estaba viendo venir esto, ¿sí? Un error mío bastante boludo. Yo le dije, buscame alumnos, y cuando hicimos la expresión regular le dijimos que esa O tiene que estar de 2 a 4 veces. Si pongo alumno O con 2 caracteres, vengo acá y me dice que es verdadero. Y si pongo alumnos de pegado, sin espacios, vengo acá y me dice que ya no cumple porque tiene que haber un delimitador de palabra, sea un espacio, una coma o lo que sea. Si fue una mala mía, no la vi venir, venimos acá de vuelta y actualizamos y me da verdadero. Sin embargo, no estaba tan equivocado con lo que les estaba diciendo. Si yo hago exactamente la misma prueba, que me está dando verdadero, ¿sí? Acá me da verdadero, con la expresión regular 1, y lo quiero testear, me dice que es falso, porque si hacen una expresión regular mediante el constructor, no entiende la barra como carácter de escape, sino que asume la barra como barra literal. O sea que en la expresión regular por el constructor sí es barra alumno. En la expresión regular por el literal, el barra B literalmente es, perdón, no es literalmente, el barra B se parsea, se procesa, se interpreta como cualquier delimitador de palabra, ¿sí? O sea que, si lo probamos con la expresión regular 2, esto que nos está dando falso en la 1, en la 2 nos da verdadero, o sea que es alumno o alumnos, pero no puedo aceptar ningún carácter pegado a eso, tiene que haber un delimitador de palabras. ¿Qué más me queda de esto? Sí, todos los atajos, barra W, barra D, barra S, lo probamos con esto, ¿sí? Dijimos foto, supongamos que es foto 1, foto 2, foto 3, no importa, probemos la expresión regular 3 contra el archivo. Vengo acá, actualizo, nos decía que era verdadero mientras que cumpliéramos con cualquiera de estas tres opciones. Si le digo que quiero foto barra D, le estoy diciendo que ahí espero cualquier dígito, o sea que es verdadero con foto 00 del 0 al 9. Si pongo foto X, vengo acá y actualizo, y es falso porque son atajos, ¿sí? Y lo que quería aclarar es que todos los atajos pueden estar escritos en minúscula o en mayúscula. Si se pone en mayúscula, en realidad lo que se está haciendo es la negación de cualquier carácter alfanumérico, dicho de otra forma que no sea de la A a la Z, de la A a la Z, de 0 al 9 y el guión bajo. Cualquier otra cosa menos eso. Si pongo barra D mayúscula es la negación de los dígitos.
Y si pongo barra S es la negación de los espacios. Si no puede haber ningún espacio en ese lugar donde se está escribiendo eso. Lo último, y cortamos con la presentación de la expresión regular, ¿sí? En primera instancia, lo que estamos escribiendo funciona, ¿sí? Puede ser o esto, pero JavaScript tiene esta contra de el case sensitive, ¿sí? Porque es un lenguaje sensible a mayúsculas y minúsculas. Volvamos, perdón, a testear la expresión regular 2 contra la cadena de texto, ¿sí? Yo sé que hice el cambio en la primera, ¿sí? Así que la primera la vamos a ignorar. Probemos la 2, ¿sí? Perdón, cambio en el string. Vengo acá, actualizo y me va a decir que es falso porque JavaScript es case sensitive. Si lo pongo en minúscula me va a decir que es verdadero. Por lo cual las expresiones regulares aceptan modificadores. Primer modificador que nos interesa, la i. La i es case insensitive. Lo que estamos esperando no va a diferenciar mayúscula y minúscula con respecto a lo que encuentre, ¿sí? Si pongo alumnos en mayúscula, por más que le dije que buscábamos alumnos en minúsculas, vengo acá y actualizo y me da verdadero. Y en el caso del constructor es un segundo argumento, coma, y como cadena de texto i de insensible, ¿sí? Y la expresión regular nos permite saber contra qué dio verdadero cuando tenés más de una opción. Digo, acá tengo alumno, tengo alumna, tengo alumnos, tengo alumnas, tengo profesor, profesora, profesoras, profesores. Podemos saber contra qué dio verdadero si hacemos de la cadena de texto, del string, si pedimos el método .match. El .match, fíjense que está al revés, ¿sí? La expresión regular tiene el test de la cadena y la cadena de texto tiene el match de la expresión regular. Perdón, puse cualquier cosa acá. ¿Qué nos da esto? Nos da el motivo por el cual coincidió. Le vamos a dar entonces como variable, no sé, la variable por qué es el cadena.match. Hagamos un document.write de la respuesta y un document.write del por qué nos dio verdadero. Metamos un espacio entre uno y el otro. Y cuando venimos acá y actualizamos, me dice que nos dio true por alumnos, alumnos. Lo que hace es devolverte todo un array de las coincidencias. Las coincidencias, para que lo entendamos, es primero contra qué dio verdadero y después contra los conjuntos de paréntesis que uno va poniendo. ¿Sí? Es como un poco más complejo de lo que parece, pero en primera instancia me dice con qué coincidió, ¿sí? Sobre todo cuando tenés más de una opción. Lo que es importante saber, ya que estamos hablando de los modificadores, es que tenemos alumnos, ¿sí? Y si digo alumnos y profesores de programación, tanto alumnos como profesores coincide, vengo acá y actualizo y solamente me responde por alumnos. ¿Por qué? Porque la expresión regular, en cuanto encuentra una respuesta, deja de buscar. O sea, coincidió contra alumnos, listo, ya está. Trabajé, hice mi laburo, no busco más nada. Por lo cual, además del parámetro i, está el parámetro g, que hace una búsqueda global. El concepto de búsqueda global es, por más que encuentres uno, seguir de largo y buscar el que sigue, el que sigue, el que sigue. Vengo acá y actualizo y me dice que coincidió con alumnos y con profesores. Ambos dos fueron los motivos por los cuales la expresión regular dio verdadero, ¿sí? Y en realidad es un array, ¿sí? Si le digo que me muestre el tipo de dato que generó ese por qué, me va a decir que tenemos un object, en realidad un object como concepto de array, ¿sí? O sea que si le digo dame por qué 0, vamos a tener uno de los dos. Pasa que JavaScript, como lenguaje de programación, cuando mostrás un array, en realidad no estás mostrando el objeto array, sino que todos los índices unidos por coma, ¿sí? Pero por lo menos podemos manipular también el motivo por el cual esto nos dio verdadero. Retomemos un segundito entonces el tema del formulario, ¿sí? Tenemos el nombre que dice Germán. Vamos a hacer una expresión regular que se encargue de que en ese nombre únicamente figuren caracteres de la A a la Z y del 0 al 9, ¿sí? Entonces, y de paso aprendemos una última cosita y ya cortamos con esto. Y ya cerramos la parte práctica, por lo menos de JavaScript. Vamos a ponerle un ID, así lo buscamos de manera simple a esto, ¿sí? Le voy a decir que este input es el ID nombre. Vamos a meter la capa de programación en JavaScript.
necesaria para hacer esto. Y le vamos a decir, la variable n va a ser el document.getElementById de nombre. Vamos a verificar si ese nombre coincide o no coincide con una expresión regular de la A a la Z, nada más. No quiero ni espacios, ni enter, ni nada por el estilo. Entonces, le voy a decir que el formulario sea el document.getElementsByTagName de la etiqueta form, y de todos los formularios que vas a encontrar, porque esto te devuelve un array, dame el único que hay, y vamos a disparar el evento en el onSubmit del formulario. El onSubmit del formulario es esa pendejésima de segundo que hay entre que apretaste el botón enviar y se ejecuta la acción de enviarlo. Lo importante del onSubmit del formulario es que si encuentra en algún lugar un return false, sin importar lo que haya sucedido, no se manda. O sea, no se completa la acción del submitear, del envío, ¿sí? Lo dejo así, tirado en el medio del código JavaScript, ¿sí? Venimos ahí, actualizamos, no importa lo que pongamos acá, no importa lo que pongamos acá, aprieto enviar y el formulario no se manda porque el onSubmit nunca se terminó de ejecutar, ¿sí? Ese return false en realidad lo vamos a verificar únicamente si no coincide la expresión regular. Entonces, nuestra expresión regular va a ser el literal de que estoy esperando cualquier rango de la A a la Z. Esto como mínimo una sola vez y que se repita. ¿Sí? O sea, no puede estar vacío, igual no podría estar vacío por el mismo require del input, ¿sí? Pero que aparezca como mínimo una vez y se repita, y le vamos a hacer que sea insensible. Por si pones el nombre en mayúscula o en minúscula nos va a dar igual, pero de la A a la Z esperamos cualquier rango. Le vamos a decir entonces a esta expresión regular que la testee contra ese input, sí, que lo buscamos por ID, ese input.value. Fíjate el value, fíjate si cumple con la respuesta, y llegado el caso de que respuesta te devuelva un falso, recién ahí hagamos un alert que dice no coincide, ¿sí? Alert de no coincide, o buscamos un método un poco más decente a través del DOM. Le ponemos un borde rojo al input, creamos una etiquetita de texto y la mostramos a continuación diciendo, che, el input no coincide con el patrón esperado o lo que sea. Venimos acá. Le decimos entonces que, no sé, si pongo cualquier carácter, ¿sí? que se repita y quiero mandarlo, cumple y se manda. Y si pongo en el medio de esto, no sé, un número, ¿sí? y lo quiero mandar, se mandó. Esperen que me mandé algún moco en algún lugar. No, está perfecto. Se manda porque la expresión regular no se fija en lo que hay antes o después. Antes, en el medio o en el final, tiene que cumplir con que tengas un carácter de la A a la Z, por más que esté en mayúscula y minúscula, y que se repita. O sea que me está dando verdadero por esta parte, me estaría dando falso si saco esto y saco esto, ¿sí? Si pongo solamente números y lo quiero mandar, me dice que no coincide, no se manda, pero si después del número sí hay un carácter de la A a la Z y se quiere mandar, se manda. Por lo cual, lo último que nos queda por aprender, y con esto cerramos este video, es que entre las barras de la expresión regular o adentro de los paréntesis del constructor están los caracteres delimitadores, ¿sí? Que es lo último que nos quedaría y lo vamos a poner acá, ¿sí? Nos quedan los delimitadores de inicio o fin de expresión regular. ¿Qué tenemos? Tenemos el acento circunflexo o la casita, el triangulito, que lo que indica que antes de eso no puede haber nada. Se usa pegado a la barra o adentro de la primera comilla del constructor. O sea que si yo le pongo a esto antes del barra B, perdón, antes del paréntesis, el acento circunflexo, lo primero que tiene que encontrar es o alumnos o profesor. Bueno, o alumnos, profesor, profesores. En nuestro caso, en el JavaScript que estamos haciendo, queremos que antes no haya nada. O sea que antes del primer AZ no puede haber nada que no sea de la A a la Z, obviamente. Actualizamos esto. Cuando esto responda,
Le vamos a decir que lo queremos mandar y me dice que no coincide. ¿Por qué? Porque al principio, antes del primer carácter y que se repita, no puede haber ninguna otra cosa que no sea de la A a la Z. Si borro este 0, y lo pongo al final, lo va a mandar porque dijimos que al principio no podía haber absolutamente nada, pero después sí puede haber. En cuyo caso también hay un delimitador de final del patrón, y el delimitador para el final del patrón es el signo pesos, que indica que después de ese símbolo no puede haber nada que no sea lo de la expresión regular. O sea que por lo general las expresiones reguladas basadas en inputs están encerradas entre acento circunflexo y signo pesos. Entonces, esto antes nada, después nada, y en el medio de la A a la Z un carácter o más. Supongamos que el nombre de la persona tiene que tener 3 o más, 3 en adelante. Supongamos que es de 3 a 20, 3 a 20. De la A a la Z, cualquier carácter, mayúscula o minúscula, porque lo hicimos insensible, pero nada antes, nada después que esto que estamos esperando. Vamos a ponerle de 3 en adelante. Vuelvo acá, actualizo, quiero mandarlo y me dice que no coincide, ¿sí? Porque después de esto no puede haber absolutamente nada. Si pongo solamente 2 caracteres, no me deja. Y si pongo de 3 en adelante, por más que sea mayúscula o minúscula, cumple y se manda, por lo cual lo mismo podríamos hacer con el currículum. El input de tipo file solamente espera PDF o DT o doc o docx, por lo cual le podríamos decir que tenemos el nombre, tenemos el archivo, ¿sí? El input de tipo file. Le vamos a poner un nombre, ¿sí? También un ID, así lo buscamos de manera simple. Esto se llama archivo. Es el get element by ID de archivo. Y le vamos a decir que nuestra segunda expresión regular, entonces, sea... Al principio no nos interesa en lo más mínimo lo que tenga, porque es un nombre de archivo, ¿sí? Pero queremos que en algún lugar diga punto y como opciones JPG o PNG o, perdón, dice cualquier cosa, o PDF o la extensión ODT o la extensión docx. Y dentro de docx, la X es optativa. Después de estos de estos caracteres que son una extensión, nada. Antes, lo que sea. Y como el punto representa cualquier símbolo, cualquiera, como queremos el punto real, literal, el texto punto, lo vamos a escapar para que la expresión regular no interprete que esto es cualquier bosta, sino que es literalmente un punto, punto PDF, punto ODT, punto doc o punto docx, porque la X es optativa, pero si aparece está una sola vez. Vamos a hacer la respuesta 2. La respuesta 2 es la segunda expresión regular, punto test, de el archivo punto value. Fíjate qué contenido tiene el input de tipo file y testealo. Pongamos las dos cositas juntas, ¿sí? Y vamos a ponerle, respuesta 2 y respuesta 1. Entonces, si la respuesta 1 es falso, mostraré el mensaje que dice el nombre tiene símbolos raros. Y si respuesta 2 es falso, podemos decir como alert que el formato de archivo es inválido. El formato de archivo es inválido. Volvemos a la web, volvemos atrás y actualizamos. Ya tenemos validado el nombre de la persona. Tenemos el input de tipo email haciendo este trabajo. Si venimos acá y elegimos un archivo que no sea los que estamos esperando, vamos a los CVs. Elijo inválido.rar y lo quiero mandar y me dice que el formato no es válido, frena, no lo manda. Si elijo algún archivo de tipo PDF y lo quiero mandar, como termina en punto PDF, cumple y se manda. Y si pongo, no sé, un doc o un docx, dijimos que la X de, apreté de vuelta a enviar en vez del examinar. Como la X de la extensión del punto doc es optativa, le puedo decir, che, mandame el docx. Antes dijimos que cualquier cosa, o sea que pueden ser letras, espacios, paréntesis o lo que sea, lo quiero mandar y cumple, pero cualquier formato que no sea alguno de esos tres no cumplen con las expresiones regulares.
nos estaría quedando ver cómo esto mismo se verifica desde el lado de PHP, pero eso lo vamos a hacer en un segundo video como para ahora hacer un pequeño descanso y relajar el cerebro.